de todos los consejos que te puedo dar, este es uno muy importante, incluso que yo aplico en todas mis fotografías, que es darle profundidad a todas las fotos que tengas. Todas, no importa cuál sea, siempre dale profundidad. ¿Por qué? Porque gracias a esto la fotografía es más atractiva para el ojo humano. No sé si para el ojo perruno, el ojo gatuno, pero para el ojo humano es muy atractivo. Agregarle profundidad hace que tu fotografía no parezca una pintura, un dibujo o algo plano, sino esto le da más vida, le da más profundidad. Por eso quiero que veas esta foto. Aunque en realidad es un frame de un video que había hecho anteriormente en mi canal. Ahora quiero que veas el resultado. ¿Ves la diferencia? En esta foto hay más profundidad a comparación de la anterior. Vale, esto es una técnica que se utiliza muchas veces y es muy conocida por los fotógrafos. Pero si quieres saber cómo lograr este resultado, mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y hoy hablaremos del Dodge and Burn. Ojo e importante. Estoy usando este frame como ejemplo porque no quiero que tengas excusas de si tienes o no una buena cámara. Ahora sí, podemos comenzar con el video. Grabando. Ahora sí, gente, aquí estamos. Esta es la fotografía, bueno, este es el frame que vamos a utilizar para aplicar el Dodge and Burn. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a darle a esta opción, que son curvas. Listo. Vamos a levantar por aquí más o menos, ahí. Le damos esta flecha a la derecha. Le damos control I. Listo, se ocultó esa capa. Otra vez. Ahora vamos a bajar. Por ahí más o menos. Y lo mismo. Control I y se oculta la capa. Vale, a esto vamos a ponerle Dodge. Y a este de acá, Burn. Prácticamente estas son las luces. Vamos a ponerle aquí luces y a estas son sombras. Ok, las luces nos ayuda, prácticamente esto de acá, estas dos opciones nos va a ayudar a que podamos darle una profundidad a la fotografía. Vean esto de acá, por ejemplo. Miren, vamos a presionar B labial, B de burro, B de beso y vamos a pintar. Vamos a pintar en esta área. Por cierto, para el tamaño del pincel ponen Alt, presionan Alt, con clic derecho presionado se van a la derecha y se aumenta el tamaño del pincel. Si se van a la izquierda, disminuye. Con esto pueden ir jugando ustedes y ya. Ahora, vamos a ponerle la opacidad a vamos a ponerle a un 30, por ahí, 29, está bien. Ya. Y vamos a pintar. Recuerden esto, el color debe ser blanco, no negro. Presionan X para que el pincel sea de color blanco y con eso pueden pintar. Recuerden que han seleccionado esta capa, así que va a ser las luces. Con esto vamos a resaltar prácticamente más las luces. El Dodge and Burn nos ayuda a resaltar luces y sombras. Y nosotros ya tenemos que usar nuestra arte, nuestra creatividad para poder destacar la imagen y saber jugarlas. Y saber dónde poder utilizar las luces, dónde usar las sombras y dónde no usarlas. Listo, vamos a pintar. Ok, aquí ya está. Ya hemos pintado, miren. Vean cómo estaba antes. Cómo está ahora. Es un poquito. Listo. Ahora vámonos a lo que son sombras. Con sombras vamos a pintar el área de las sombras. Exactamente por aquí. Todo esto de acá. Todo esto de acá. Donde vean sombras. Podemos pintar las partes blancas, pero debemos saber usarlas. No en cualquier momento, no en cualquier lugar, en cualquier área podemos pintar las zonas blancas porque se podría ver feo. Por ejemplo aquí. Miren esa mancha. Y nada, tenemos que saber jugar con eso. Ahora vamos a sacar y ahora vamos a pintar las partes oscuras. Si se dan cuenta, acá están las luces por lo del sol y acá había una nube muy grande que tapaba toda esta área. Toda esta área la tapaba y acá seguía, bueno, acá estaba la luz y todo esto, pues, ¿no? Así que vamos a pintar todo esto de acá. Ok, ya está.
Ahora vamos, voy a regresar de nuevo a lo que son luces, porque acá veo que está iluminado. O sea, la nube pudo tapar estas partes, pero aquí sobran algunas iluminaciones. Así que vamos a resaltar aún más eso de ahí. Y volvemos con las sombras y vamos a pintar en la parte de arriba. Vean la gran diferencia que, está en que hay en la foto. Vamos a poner control, seleccionamos esto, ya están seleccionados los dos, de nuevo control G, se arma un grupo y listo. Vean cómo estaba antes, ahora, antes, ahora. ¿Ven que hay más fuerza? O sea, está más, ahí me gusta, está mucho más bonito. Ya puedo detectar dónde estaban las sombras, de que acá había una nube arriba, acá también en la parte de arriba, acá estaban las luces. Aquí es como que estaba más plano. En cambio con esto me ha ido mucho mejor. Y esto es lo chévere de aplicar el Dodge and Burn. Díganme qué videos quieren que haga. Algunas sugerencias, comentarios, nada. Eso sería todo, gente. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias por haber visto el video. Muchas gracias por haber visto el video. Eso sería todo. Dale like, coméntame. Mira este próximo video que te va a recomendar YouTube. Suscríbete a mi canal, activa la campanita porque es importante para que así te puedan llegar más videos y sigas aprendiendo. Sígueme en Instagram como @soyfilmmaker para que veas mis fotografías y me conozcas un poco más. Recuerden, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices.